a grabar, ¿sí? Como les decía, bienvenidos y vamos a comentar entonces lo de la clase 1, el TP de librerías dinámicas. Lo que les comentaba era lo siguiente. El TP1 de librerías dinámicas parece estar esperen que estoy admitiendo gente. Parece estar un poco descolgado, digamos, de la asignatura, pero bueno, en realidad está dentro del programa de la asignatura el tema de las librerías dinámicas, ¿sí? Así que bueno, se tuvo que incorporar. Realmente yo la verdad lo podría haber omitido, omitido al tema, pero bueno, está dentro del programa y lo tengo que dar, no tengo problema. Bueno, en realidad el trabajo práctico número 1 era muy simple, porque básicamente lo que había que hacer era modificar unos archivos BAT, unos archivos .sh de Linux y pasarlos a Windows. Básicamente era eso, el trabajo prácticamente estaba hecho, ¿sí? Bueno, yo acá tengo una carpeta, acá tengo una carpeta donde están todos los archivos originales que yo le había dado. Y bueno, lo que hace esta pequeña aplicación, es utilizar un par de funciones dinámicas, utiliza un par de funciones dinámicas. Sí. Tienen que apagar el micrófono para que no haya ruido Hola, ¿me escuchan? Profe, no puede mutear, es anfitrión, así que... Sí, voy a tener que... Se desconectó igual. Sí, bien, sí puede tener problemas de conexión y bueno, bueno, sigo con lo que les estaba comentando. Vamos a ver, hay alguien que... Sí, están todos... Ahí estamos, creo que están todos muteados, estoy hablando yo solo. Bien. Les decía que el programa de L1 lo que hacía era utilizar un par de funciones, ¿sí? Un par de funciones en forma dinámica, ¿no? Básicamente lo que esto quería mostrar era que uno podía compilar la aplicación de L1 simplemente haciendo esta línea de código que pueden ver ustedes acá, que es ese ¿no? de L1exe, de L11.c-LDL. De esa manera y sin, digamos, a pesar de que este programa usa un par de funciones que están en otras librerías, no, fíjense ustedes que no necesitaba linkear con esas librerías. ¿Por qué? Porque eran librerías dinámicas, es decir, que el código de esas librerías quedaban fuera, digamos, de la aplicación, ¿sí? Bien, entonces, todo esto estaba hecho para Linux. Entonces, básicamente, el trabajo se hacía con estos 4 scripts que están acá. lib, lib1, lib2 y linglib. Son 4 scripts que están hechos en Unix o Linux. Bueno, básicamente lo que había que hacer era pasar esos scripts a Windows.
El trabajo lo pueden ver acá hecho, esos 4 scripts yo los traduje a Windows. Si quieren podemos ver cómo era el código de cada uno de ellos. Básicamente era en un script Linux, todo esto que está acá con numeral son comentarios, y lo único que ejecutaba era esta línea de, digamos que está acá, que era invocar al GCC, ¿sí? Bien, por supuesto que para hacer funcionar esto, uno tiene que traducir esto a Windows, y además de eso va a tener que tener instalado el MinGW, y la traducción de ese script a Windows es esto que está acá. Es decir, todo lo que es numeral lo tengo que reemplazar por la palabrita rem, que son comentarios, y poner arriba @echo_off, ¿sí? Y acá tenemos la línea del GCC, que fue sensiblemente modificada, ¿no? Como pueden ver, dice "-share", WL, bueno, el nombre de la SO, los nombres de los objetos, y se le quitó "-LC", ¿sí? Este "-LC" no es requerido, digamos, por lo menos para MinGW, es lo que le saqué a la línea, ¿sí? Bien, entonces, así fui modificando cada uno de los scripts, y entonces me quedaron los cuatro scripts. Todo lo que yo hice, paso por paso, lo fui anotando en este archivo de texto que está acá, que se llama digamos, in Windows TXT, que yo se los copié, se los pasé en uno de los foros, ¿sí? Ahí en el campus está esto copiado, ¿sí? Está esto copiado. Como dice acá, lo primero que hay que hacer es poner un pad al CMinGW-bin y al MinGW MSys 10bin. ¿Por qué necesitamos un pad a eso? Porque bueno, ahí están todos los archivos del compilador y todas las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo, ¿sí? Descargamos el código, lo descomprimimos, y lo que tenemos que hacer es cambiar los numeral por rem, agregar @echo_off al comienzo, ¿sí? Y por supuesto grabar los archivos .sh, ahora pasan a ser .cmd en Windows, ¿sí? Y después lo que tenemos que hacer es ejecutar cada uno de estos archivos batch, ¿sí? Una vez que los tenemos hechos, ¿sí? Si ustedes quieren, lo podemos ver acá en vivo y en directo. Abro la carpeta en cuestión. Como pueden ver, acá están las carpetas. Si yo pongo pad, podemos ver todas las rutas que tengo, y dentro de todas las rutas esas tienen que estar la del MinGW incorporada, ¿sí? Como pueden ver, acá está la del MinGW-bin y la del MinGW MSys 10bin, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá, si voy a MinGW-bin, acá están todos los programas, ¿no? Y comandos que vamos a necesitar. El AR, que sirve para hacer el archive de las librerías, el GCC, que es el compilador C, y hay un montón de otras herramientas más que están disponibles dentro de MinGW-bin. Pero dentro de MSys 10bin también hay un montón de archivos ejecutables que son comandos que podemos llegar a necesitar para hacer este trabajo. Así que bueno, por eso necesitamos incorporar todo esto dentro del pad para poder utilizarlo. Bueno, si vemos el contenido de los archivos, acá podemos ver el contenido de libcmd. Como dije antes, tenemos el @echo_off y todos rem, y una línea de compilación, ¿sí? Después tenemos lib1cmd, ¿sí? Que lo que hace es compilar el programita prueba de L1.c y genera el compilado prueba de L1.o. Como pueden ver, el prueba de L1o no lo necesitamos o lo utilizan
en este otro comando que es el libcmd. Así que en realidad vamos a tener que ejecutar primero lib1, ¿sí? lib2 y luego libcmd. ¿Sí? Vamos a ver el otro archivo, lib2md. ¿Ven? Fíjense que genera prueba 2. ¿Sí? Bien. Bueno, yo voy a borrar todos los archivos .o. Voy a borrar todos los archivos .so. Y como dibujé acá, yo voy a ejecutar lib1, lib2 y luego libcmd. Ejecuto lib1.cmd. ¿Sí? Y como dije antes, lib1cmd ejecuta este comando, que básicamente es generar a prueba de L1.o. Vamos a ver. Acá me generó a prueba de L1.o, que es el compilado de prueba de L1. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene prueba de L? Vamos a ver aquí, si me deja mostrar la pantalla. Prueba de L1.c. Prueba de L.c tenía el código de la función 1.1 y la función 1.2, que son dos funciones, que se van a ejecutar en forma dinámica, ¿no? Es parte del código de la librería dinámica, ¿no? Prueba de L1.c. Bueno, con lib1 lo que hicimos fue compilar esa librería, por lo menos la compilación, ¿sí? Con lib2 cmd, con lib2cmd lo que hacemos es compilar la otra, ¿no? A prueba de L2.c, y generamos a prueba de L2.o. Entonces, ahora ya tenemos dos partes compiladas, ¿no? de esas funciones, lo que son prueba de L1 y prueba de L2. Fíjense en prueba de L2, son otras funciones, la 2.1 y la 2.2, que son todas estas funciones que luego se van a llamar en forma dinámica, ¿no? Eso es lo que pretende demostrar todo esto. Vamos a ver ahora libcmd. Libcmd lo que hace es, toma a prueba de L1.o y prueba de L2.o, lo combina todo en un archivo, lo combina todo en un archivo de librería compartida, ¿sí? Vamos a ver libcmd, que es lo que hace. ¿Sí? Bien, entonces ahora tenemos, como fecha de hoy, 18/23, acá con estos 29.000 bytes, son la librería compilada, digamos, la librería dinámica compilada, ¿sí? Digamos, se le suele poner también el número de versión, por eso dice 1.0.1 acá al final, ¿no? Pero bueno, la librería se llama en realidad prueba de L.so, ¿no? Que es una librería compartida. Los puntos SO en Linux o en Unix son los equivalentes a las DLLs de Windows, ¿sí? Las librerías dinámicas de Windows son DDLs, acá se llaman .so, es exactamente la misma idea, ¿sí? Bueno, vamos a ver que tenemos otro comando acá que es linglib, ¿sí? Que es para hacer básicamente lo que hace es crear un seudónimo de la librería, ¿sí? Crea un seudónimo como libprueba de L1.so. Lo ejecuto, y como pueden ver ahora,
hay una entrada en el directorio que se llama libpruebadl1.so, que es en realidad un puntero al otro. Fíjense que tiene 29.669 bytes y tiene la misma fecha ahora, porque esto es un puntero a esta otra. Y entonces, ahí ya tenemos hecho todo el trabajo, tenemos la librería dinámica. Lo único que nos queda por hacer ahora es tomar a dl1.c, que era el programita que la llamaba. Vamos a ver dl1.c. dl1.c era el programa que simplemente diciendo gcc-o dl1.exe, dl1.c-ldl, ¿sí? Con esa simple línea de código, podemos compilar el programa dl1.c. Bien, no la molesten. ¿Cómo te gusta estar bien sordo? Guión L, bueno, guión LDL tampoco es requerido. Con simplemente poner gcc-dl1exe, dl1.c, vamos a ver, ahí tenemos dl1.exe generado que ocupa 94.000 bytes. Bien, si ejecuto dl1.exe, fíjense ustedes que yo ejecuto a dl.exe y ejecutó la función 1.1 y la función 2.1. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que yo, con solamente decir gcc-dl1.exe, dl1.c, compiló el programa dl1.exe. Pero yo no mencioné ninguna librería, no hice nada. ¿De dónde sacó el código? ¿Cómo sabe? ¿De dónde salió, digamos, la ejecución y todos estos mensajes que están acá? Bueno, salió de la librería dinámica esta que está acá. Es decir, lo que pretende demostrar esto, que además de compilar con librerías estáticas, en donde el código de esas librerías van a parar dentro de nuestro ejecutable, nosotros podemos hacer programas que usen librerías dinámicas. Es decir, que en tiempo de ejecución, cuando yo pongo dl1.exe y lo mando a ejecutar, en tiempo de ejecución va a cargar la librería dinámica y va a ejecutar la función que está dentro de la librería dinámica. Eso es lo que hace dl1.exe. No, digamos, necesita que este archivo .so esté disponible al momento de ejecutarse dl1.exe. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hacer una prueba. A ver, supongamos que vamos a cambiarle de nombre, vamos a romperla, es más, podríamos hasta borrarla, ¿sí? Si yo borro todos los .so, ¿ven? Y ejecuto el programa, esto pincha. ¿Por qué? Porque necesita ejecutar el código de esas funciones, y el código de esas funciones estaba acá adentro. Estaba dentro de prueba de LSO. Así que si borro el prueba de LSO, DL11 no tiene manera de funcionar, ¿sí? Ahí volví a recuperar el archivo, digamos, haciendo de vuelta el link, y si ejecuto nuevamente dl1.exe, fíjense que ahora vuelve a funcionar, ¿sí? Es decir, es un programa en C, que puede ejecutar, digamos, librerías dinámicas. El trabajo que había que hacer era básicamente construir estos 4 archivitos que estoy señalando acá. Traducir a lib todos los .sh, había que traducirlos en .cmds. ¿Sí? Eso es lo que había que hacer. Ejecutarlos y probar de que anduviera bien. Había que hacer un pequeño ajuste, simplemente quitando el guión LC, por ejemplo, en este caso, que no era necesario para compilar, y el guión de L acá, nada más, pero después el resto era todo eso la tarea que había que hacer. Y con eso podemos demostrar una aplicación que utiliza librerías dinámicas para, desde C, digamos, para compilar, para trabajar, y bueno, es un ejemplo de librería dinámica. Ustedes me preguntarán, bueno, todo
muy bien, pero digamos, para qué sirve todo esto de las librerías dinámicas? Si yo con las librerías estáticas estaba bárbaro, ¿no? Es decir, agarraba mi código, lo separaba en funciones, creaba los .h, creaba los .c, los compilaba por otro lado, me generaba un punto .lib, un punto .a y linkeaba mi aplicación con eso, y yo era feliz. Bueno, está bien, es una manera de trabajar, pero eso lo que hace es ampliar el tamaño de tu ejecutable, porque todo el código de esa librería estática pasa al interior de tu ejecutable, y son librerías que luego ese ejecutable vos lo podés copiar, te lo podés llevar a otra máquina, y ese ejecutable va a funcionar, no tiene problemas. En cambio, en este otro caso, el código de tu ejecutable es mucho más pequeño, pero el código de tu librería queda compilado en una DLL o en un .so aparte de tu aplicación, y para poder distribuir tu aplicación vas a tener que mandar el ejecutable más las DLLs al cliente, ¿sí? ¿Qué ventaja y desventaja me trae esto? Bueno, ventaja, el ejecutable es más chico. Desventaja, es un poco más lento en la ejecución porque tiene que cargar en tiempo de ejecución la librería y demás. Pero hay una ventaja o una cuestión de diseño de aplicación clave, que es que hay muchas aplicaciones no se pueden hacer si no fuese por las librerías dinámicas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que programar una aplicación donde funcionase como una especie de navegador web, donde uno le puede agregar con plugins módulos de software, una vez que el ejecutable ya esté hecho, la única manera de poder hacerlo es con librerías dinámicas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, supongamos que hacemos un programa que utiliza una librería dinámica y ejecuta una función que hace algo ahí adentro. Bueno, yo podría distribuir eso, ¿m? Y si mañana hay algún problema, algún error o hay que modificar algo, yo podría recompilar solamente la DLL y distribuir la DLL sola. El ejecutable seguiría siendo el mismo, y la DLL, si yo la cambio, el programa en tiempo de ejecución va a reaccionar, porque va a tomar el cambio que yo hice dentro de la DLL, ¿sí? Esas son algunas de las ventajas, ¿sí? que puede tener esto, y para el desarrollo de algunas aplicaciones que utilizan plugins y este tipo de técnicas, se utilizan las librerías dinámicas, ¿sí? Pero bueno, es un concepto, es una unidad, es una parte de la materia que en realidad no tiene que ver con objetos, sino que tiene que ver un poco con un repaso de lo que se vio el año pasado, y tiene que ver con este tema, librerías dinámicas versus librerías estáticas, ¿sí? Pero bueno, es una unidad que está dentro del programa de esta asignatura, por eso lo estoy dando y nada más. No tiene mayor relevancia que esto que acabo de decir. Así que bueno, ahora les doy unos minutos para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, así que pueden activar sus micrófonos y preguntar si tienen alguna duda, algún otro comentario más con respecto a esta actividad, y si no, pasamos a la siguiente. Yo tenía una pregunta, profe. Sí. La escribí acá en el chat. O sea, me surgió la duda de saber cada vez que yo quiera aportar el exe a otro equipo, yo tendría que compilar las librerías dinámicas nuevamente, ¿no? Sí, vos tenés que mandar el ejecutable y le tenés que mandar las DLLs para que funcione. Teniendo el ejecutable y las DLLs, va a funcionar. En el caso de Windows, vos podés mandar la aplicación y las DLL en la misma carpeta, ¿sí? Entonces, Windows lo que hace es buscar las DLLs en la misma carpeta del ejecutable. Si no los encuentra ahí, los va a ir a buscar al directorio del sistema. C, Windows, System 32, ahí es donde va a ir a buscar las DLLs. Y si tampoco ahí la encuentra, va a dar error, como mostré hoy que daba el ejecutable cuando le borraba la librería. Pero tenés que distribuirlo con las DLLs, ¿sí? Estás obligado a eso. En cambio, si tu aplicación utiliza librería estática, está todo metido dentro del ejecutable, así que solamente mandás el ejecutable. En este caso tenés que mandar dos cosas, tenés que mandar el ejecutable y la librería dinámica, ¿sí? Para poder llevarlo de un equipo a otro. Si no, no va a funcionar.
¿Alguna otra pregunta? Sí, acá Gonzalo me pregunta si vamos a trabajar solamente con BlueJay en Java. Sí, vamos a trabajar solo con BlueJay, con el entorno BlueJay, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Sí? Es un entorno muy pequeño, muy simple, corre en Linux, en Windows. Tiene sus cosas, a veces el editor no es de lo mejor y qué sé yo, tiene algunas pavadas, tiene que en algunas máquinas joroba un poco. Pero bueno, más allá de todo, es un entorno bastante muy simple, muy simple, eh, pero sin embargo yo hasta incluso he hecho trabajos profesionales con BlueJay, lo he usado también, y lo que tiene de bueno es que anda en cualquier máquina, digamos, muy liviano, digamos, lo puedes usar en cualquier máquina. Pero bueno, digamos, el resto digamos, hay otros entornos mucho mejores para trabajar profesionalmente en Java, como por ejemplo NetBeans o Eclipse son los que predominan en el mercado. Después hay otros propios de cada marca y de pago, ¿no? Pero así en gratuitos, digamos que gran parte del mercado se divide entre aquellos que utilizan NetBeans y aquellos que utilizan Eclipse. Pero bueno, ya se requiere una máquina un poco ya por lo menos tenemos que hablar de 2, 4 GB para arriba de RAM, porque si no, realmente se pone extremadamente lento, ¿no? Y un procesador i3 para arriba, digamos, ¿no? Porque si no, son muy pesados esos entornos. Tienen algunas ventajas muy importantes con respecto a BlueJay. Por ejemplo, la parte de diseño de la interfaz gráfica lo pueden hacer todo en forma en forma de diseño y él te genera el código, digamos, de todo el código Java necesario para poder hacer esa pantalla, digamos. En nuestro caso, les voy a enseñar a hacer las pantallas de forma manual, digamos, artesanal. No apunto, por supuesto, a una interfaz gráfica muy compleja, ni que me hagan un trabajo súper prolijo, pero sí al concepto, digamos, a la idea de cómo se construyen las interfaces gráficas. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, por ahí me comentan problemas con el GCC en 64 bits. Sí, puede ser. Yo por lo menos tengo instalado acá el Mi GW de la forma que les indiqué. Esta es una máquina de 64 bits, es un Windows 10 de 64 bits, es el Windows 10 más básico, Home, y anduvo sin problemas, acá no tuve ningún inconveniente. Lo único que sí tenés que poner el pad a los directorios que les comenté. Si llega a haber más dudas o algo así, me dicen después por el campus o lo que sea, y les subo los archivitos batch como para que los tengan y los prueben ustedes en cada una de sus máquinas para linkear estas librerías dinámicas, debería funcionar. Después, bueno, con BlueJay también hasta incluso se puede trabajar en forma colaborativa, ¿no? A través de GitHub o SurForge, uno podría subir un proyecto ahí e ir haciéndolo entre todos utilizando BlueJay. Ahí se requiere de una coordinación un poco mejor entre todos nosotros para poder hacerlo, pero también es una posibilidad. Bueno, voy a continuar, voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a seguir viendo otras cuestiones. Habíamos visto esto del trabajo práctico número 1 y en la clase 2 se había propuesto un código para desromerizar, ¿sí? Un código para desromerizar.
el código lo tengo acá abierto en Jenny, arranca acá en la línea 31, ¿no? Está publicado en el campus, pero bueno, acá lo tengo en mi máquina. Bien, todo el mundo puede ver el código, están viendo todos el código, aunque sea alguien Sí, que... sí. Sí, bárbaro. Bueno, este código hay que desromerizarlo. ¿Qué significa desromerizar un código? Significa dejar de que este código sea todo un código chorizo espagueti, ¿no? ¿Qué es un código espagueti, un código así chorizo, una romerización? Es un código donde nosotros en un primer momento empezamos a escribir. En este caso, básicamente lo que hace este programa es alta y modificaciones sobre el archivo clientes.dat, que es un archivo de acceso directo cuyo registro es este que está acá, rclip, es decir que cada registro dentro de ese archivo guarda un byte para el estado, luego tiene un entero para el código y 100 caracteres para el nombre, ¿sí? Básicamente guarda código y nombre más el estado. El estado es, cuando el estado vale 0, significa que el registro está vacío, cuando vale 1 significa que está ocupado, cuando vale 2 significa que está borrado. Este es el típico caso de un archivo de acceso directo, que uno lo crea previamente a utilizarlo y le da cierta cantidad de registros. En este caso, como pueden ver ustedes, el código hace lo siguiente. Primero, intenta abrir el archivo clientes.dat, ¿sí? De lectura y escritura. Eso es lo que dice este R+B que está acá. Si no lo puede abrir, dice, bárbaro, el archivo clientes no existe. Entonces lo va a crear. ¿Qué es lo que hace acá? Graba 100 registros vacíos, todos nulos, todos vacíos, con lo cual estado me va a quedar con el valor 0. Me graba 100 registros vacíos, cierra el archivo y ahora lo vuelve a abrir nuevamente de lectura y escritura, ¿sí? Y continúa el código. Se mete dentro de un loop do con la variable continuar en 1, es decir, este do va desde acá hasta acá abajo, y dice hacer tal cosa mientras continuar. Como continuar es tan verdadero, va a quedar dando vueltas toda la vida. Alguien va a tener que cambiar el valor de la variable continuar para terminar o para poder salir de este loop, ¿no es cierto? Cuando sale, cierra el archivo y termina, digamos, todo lo que hace. Bien, ¿qué es lo que hace dentro de este loop? Lo que viene a hacer acá es, te pide que ingreses por teclado un código, ¿sí? Obviamente esto tiene que ser el código del cliente, ¿no? Que debería ser un número, entre 1 y 100, ¿sí? Entonces, si ingresás -1, significa que querés salir. Entonces pregunta, si me ingresó -1, le pongo a la variable continuar 0, ¿para qué? Para salir del loop. Y si no, pregunto si el código es un número comprendido entre 1 y 100. Si no es un código comprendido entre 1 y 100, se viene acá abajo, te saca el mensaje de error, lo engancha al loop y pega la vuelta y se va arriba nuevamente para que vuelvas a ingresar el código. ¿Sí? En el caso de que hubiesen ingresado un número, el 200, el 500, por ejemplo. Si ingresaron un número entre 1 y 100, listo, perfecto. Estoy dentro acabo de ingresar un código válido, ¿y qué hago con este código? Al código le resto 1, ¿no? Es decir, que si el tipo me ingresó código 1, yo le resto 1, me queda 0, ¿no? Entonces dice 0 por el sizeof de rclip. El sizeof de rclip sería la cantidad de bytes que ocupa el registro de clientes. No importa lo que ocupe el registro de clientes, va a ocupar 105 bytes más o menos, ¿sí? Pero va a decir 105 por 0, 0. Entonces se va a parar, el fsic lo que hace es posicionarse en la posición 0 del archivo, en este caso, porque cuando haga el cálculo que está acá, le termina dando 0 para el registro número 1. Es decir, que cuando el tipo me ingrese código 1, se va a parar en el registro 0, en el comienzo del archivo. Cuando el tipo me ingrese 2, se va a parar en el registro 1, cuando el tipo me ingrese 3, se va a parar en el registro 2, y así sucesivamente. Es decir, que la posición física del registro
es exactamente igual al código del cliente menos 1, digamos, ¿no? Es decir, eso es más o menos cómo están físicamente guardados los registros, uno atrás del otro, desde el registro 0 hasta el registro 99, ¿sí? Bueno, primero me posiciono al comienzo del registro y luego lo leo. Esto es una regla fundamental para el manejo de archivos de acceso directo. Yo primero me tengo que posicionar al comienzo del registro y luego tengo que leer el registro. Bien, acá leyó el registro y lo cargó en la variable R, ¿sí? La variable R es una variable de tipo rclick que representa un registro de clientes, ¿sí? Entonces pregunta, che, ¿cuál es el estado de R? Bueno, si es 0 es un registro vacío, lo puedo dar de alta. Si es 1, es un registro que ya estaba ocupado. Entonces lo que voy a hacer es mostrar el nombre que tengo guardado en ese registro, porque el código ya lo ingresó, así que directamente le muestro el nombre, nombre 2 puntos, r.nombre, ¿no? Y le pregunto, ¿desea borrar ese registro? Si el tipo dice que sí, lo único que tengo que hacer es cambiar el estado, que estaba en 1, que es ocupado, a 2, que significa estado borrado. Se vuelve a parar nuevamente al comienzo del registro, y ahora hace un fwrite en donde vuelve a grabar todo el registro. Es decir, que en realidad está regrabando el estado, el código y el nombre, regraba todo. Por supuesto que el código y el nombre queda igual que como estaba antes, el único que cambió fue el estado, con lo cual está pasando de estado 1 a estado 2, que es un registro borrado. Dice, el registro fue borrado y listo, ¿sí? Y listo. Bueno, acá pone la variable estado en 3, ahora para que más adelante no se vuelva a hacer un ingreso. Entonces, si era 0, muestra registro vacío. Si era 1, te permite borrarlo. Y si era 2, que ya estaba borrado, te sale un mensaje diciendo registro borrado. Es decir, que pregunta por 0, bueno, si yo le digo que no quiero borrarlo, simplemente mostró el nombre y no hizo nada de esto que está acá en este if y sigue más adelante. Bien, si el estado es distinto de 3, lo que hace es hacer el ingreso por teclado del nombre, se posiciona nuevamente, se posiciona al comienzo del registro y hace el fwrite simplemente para hacer el alta o la modificación de datos del registro. Bueno, y eso es todo el programa. Es decir, que es un programa que sirve para hacer altas, bajas y modificaciones sobre un archivo de acceso directo que tiene 100 registros, que puede almacenar un máximo de 100 clientes, que va desde el código de cliente 1 hasta el código de cliente 100. De cada cliente, esta es la estructura de registro que guarda un byte de estado al comienzo del registro, un código y un nombre. Bueno, ¿cuál es el problema con este código? Este código anda perfecto. El problema de este código es que hay varias partes del código que tendríamos que desromerizar, que tendríamos que hacerlo mejor, más modular. Es decir, hay un montón de código acá que no es propio de este problema. Esto es un concepto, esto que estoy tratando de explicar ahora se llama abstracción. Y esto no es fácil de hacer ni de entender. Yo entiendo la dificultad que puedan tener con esto, ¿sí? Porque la tuve yo cuando estuve en lugar de ustedes, y la tuvimos todos, ¿sí? Pero sepan que manejar este tema de la abstracción es muy importante para una materia de objetos, ¿sí? Porque en objetos son todas abstracciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, pregunto hasta acá, ¿está claro cómo funciona este código C? ¿Se entendió lo que hace? ¿Se entendió el código, por lo menos, lo que hace? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entendió. ¿Se entiende más o menos? Bueno, eso es lo que hace. Ahora, yo quiero que siga haciendo lo mismo, ¿sí? Pero quiero que siga haciendo lo mismo
pero quiero poder extraer de este código reusable. Es decir, cosas que me sirvan para otros proyectos, aparte de para este código. ¿Por qué? Porque si no, con ese mismo criterio, con cada alta o baja modificación que yo tenga que hacer en un sistema, que capaz que tengo que hacer 100, 200 ABM, voy a tener que estar escribiendo siempre toda esta cantidad de código. La idea es tratar de extraer código de esto que tengo acá para hacerlo reusable, ¿sí? Es decir, cosas que se repiten, que por ahí yo lo podría hacer de otra forma, ¿sí? Tengo que tratar de ver qué es propio del manejo de archivo y qué es algo más genérico o más abstracto que yo pueda extraer de acá y poder reutilizarlo en otros proyectos. Creo que se entiende mejor con ejemplos que con lo que estoy tratando de explicar. Por ejemplo, este printf que tengo acá, que dice printf ingrese código -1 para salir, y después tenemos un fgets de la variable ese código, ¿no? Y después una traducción, una conversión de ese código que es un string, con la función atoy convierto una cadena de caracteres en un entero. Entonces, en definitiva, estas tres líneas de código que están acá no tienen absolutamente nada que ver con el manejo de archivo que hace todo esto, sino que tienen que ver con un ingreso de datos. Con lo cual, a mí me convendría sacar, transformar esas tres líneas de código en una función, poner ese código, digamos, de la función en otro archivo aparte y transformarlo luego en una librería, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego, cada vez que yo tenga que hacer un ingreso por teclado, utilice la función de la librería y no tenga que estar escribiendo estas tres líneas de código. Uno dice, bueno, Cherencio, va a ser todo este lío por tres líneas de código, pero no importa, es la idea, es el concepto, porque mañana en vez de 3 líneas van a ser 50 líneas o 100 líneas, y si vamos a escribir romerizadamente 50 o 100 líneas y nunca las vamos a reutilizar y lo único que vamos a hacer es copiar y pegar, nuestro código va a ser extensísimo, ¿eh? Cada programa nos llevaría cientos o miles de líneas y estaríamos repitiendo siempre gran cantidad de código en cada una de las opciones del sistema. Y eso haría que el sistema fuese realmente inmanejable, ¿sí? Inmantenible, inmodificable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué fui haciendo yo? ¿Qué hice? Yo creé un proyecto BlueShape. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Bueno, no importa, andar por acá. Creé un proyecto BlueShape, acá en la carpeta de proyectos, que lo llamé Spaghetti. Perfecto, acá tenemos, ¿no? Todo lo que estamos viendo es esto que está acá, ¿sí? Bueno, acá creé la carpeta 1, 2, 3 y 4. ¿Qué contiene la carpeta 1, 2 y 3 y 4? Bueno, va conteniendo cada una de estas carpetas las nuevas versiones de Spaghetti.c en la medida que lo voy haciendo cada vez más abstracto, ¿sí? Si quieren, después se los paso esto para que vean, pero se los puedo mostrar acá, ¿sí? Acá los tengo abiertos los archivos, ¿sí? Bueno, este es Spaghetti 4, 3, 2, Spaghetti 1. Entonces, lo que yo primero puedo hacer es decir, bueno, yo puedo hacer una función que se llama ingreso entero, ¿sí? Esa función ingreso entero va a recibir un título, algo que yo voy a mostrar en la pantalla, ¿sí? Y la cantidad máxima de caracteres que le voy a aceptar ingresar por teclado, ¿sí? Porque fíjense en ustedes, ¿qué característica tiene esto? Tiene un título que le muestro al usuario por pantalla, luego hay un ingreso de datos y hay una variable n código que es una variable entera que yo pretendo obtener. Básicamente la función que tiene este argumento y tiene el valor de retorno como entero. Entonces, estas tres líneas de código yo las voy a reemplazar por una llamada
a ingreso entero. ¿Mm? Entonces, en vez de escribir estas 3 líneas de código, ¿sí? Yo diría que n código es igual a ingreso entero, copio esto que está acá, copio esto que está acá, la cantidad de caracteres son 10 como máximo, pero bueno, podría haber puesto menos, ¿no? No importa. Entonces, en definitiva, todo esto se va, y estas 3 líneas de código es equivalente a esta sola línea de código, porque llamo a la función ingreso entero, le paso como argumento esto, ingreso entero va a ser esto mismo que está ahí adentro, ¿no? Pero me lo hace la función, y ya la función me va a devolver el número entero ingresado por teclado. Entonces, estas 3 líneas de código las voy a reemplazar, ¿sí? Las voy a reemplazar por esta sola línea de código, ¿sí? Es decir, bárbaro, fantástico, maravilloso. Cherencio, usted de 3 líneas hizo una, y hace lo mismo el código. Perfecto, entonces, de ahora en más, en cada lugar que tengan que hacer un ingreso de una variable entera, puedo usar ingreso entero. Ese es el concepto, ¿sí? No tener que hacer esta rutina de tener que declarar una variable de tipo string, hacer un fgets, hacer el printf, declarar la variable de tipo string, hacer el fgets de la variable de tipo string, y luego hacer una toy de la variable string al entero. ¿Para qué tengo que hacer todo ese lío? Llamo a ingreso entero lo resuelve, hace eso solo automáticamente, y yo reuso el código ingreso entero. Mañana ese ingreso entero lo meto en una librería, lo compilo aparte, en vez de puede ser una librería estática o dinámica, como la que vimos anteriormente, pero en este caso sería una librería estática, lo más normal, y luego linkeo eso con todos mis proyectos y no tengo que preocuparme por el código de ingreso entero que ya está hecho y resuelto. Lo hice y lo resolví una sola vez y lo reutilicé todas las veces que yo quise en todos los proyectos que yo quise. Y además escribo mucho menos líneas de código. Escribo mucho menos líneas de código. Y además te digo más, tengo menos errores. Tengo menos errores, reuso el código, escribo menos líneas de código, soy más productivo, soy un programador que en menos tiempo resuelvo más cosas, ¿sí? Porque la función me lo resuelve, y además el código es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque yo sé que la función ingreso entero funciona perfectamente, porque la tengo recontra probada y recontra usada, y sé que funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, esas son todas las ventajas que me da el ir haciendo una abstracción, el ir tomando pedazos del código, de un código espagueti, ¿no? Y transformándolo y pensar, esta parte del código, ¿es necesaria de hacer, digamos, decir, no puedo transformarla en una función para poder hacer algo con esto y para poder extraer esta porción de código y poder utilizarla en otro proyecto? El ingreso de un entero no es algo propio de este proyecto y de esta aplicación que maneja clientes. Puede servir para clientes, puede servir para productos, puede servir para cualquier cosa. Entonces, por eso mismo, lo puedo hacer de forma reusable. ¿Se entendió hasta acá esta explicación? ¿Están todavía en línea todos? Sí, sí. Bárbaro. Sigamos. Bien. Entonces, la primera cosa que nos viene así de fácil de desromerizar es toda la parte de ingreso de la consola, del teclado. Todo lo que sea printfs y todo lo que sea printfs y digamos, y fgets, uno dice, bueno, evidentemente esto es una librería de entrada-salida de una consola, lo puedo resolver con una librería o una consola, una librería de consola de entrada-salida, porque yo acá tengo este ingreso, pero a ver, veamos, acá por ejemplo tengo
Bueno, acá estoy mostrando el nombre, eso es más fácil, pero acá tengo otro ingreso de datos, por ejemplo. Pero fíjate vos que este ingreso de datos que está acá es bastante más diferente al ingreso de datos que hice del entero. Acá estoy haciendo un ingreso de datos de una variable que tiene que ser como respuesta sí o no. Estaría bueno transformarlo en una función que yo le pase esto como argumento, y que me devuelva verdad o mentira, dependiendo si el usuario me tipeó una S o una N. Si me respondió con S, me devuelva verdad, y si me respondió con una N, que me devuelva mentira. Entonces, en vez de hacer todo este lío de líneas que tengo acá, y preguntar si el strnsmp de respuesta S,1 es igual a 0, yo podría reemplazar todas esas líneas de código por una función. Supongamos que la función se llame, no sé, ingreso si no, desea borrarlo, y como la función ingreso si no me va a devolver verdad o mentira, dependiendo si ingresó un sí o un no, yo directamente podría reemplazar todo esto que está acá por el ingreso si no, y todas estas líneas de código desaparecen, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me queda el código. Si ingresó si no, desea borrarlo, si me dijo que sí a que deseaba borrarlo, bueno, lo borro. El código se te hace más legible, y ahora tenemos una función ingreso si no que la puedo usar todas las veces que yo quiera en cualquier parte de esta aplicación o de otras aplicaciones que yo desarrollo más adelante, ¿sí? Esa es la primera idea que vamos a encontrar de abstraer esto, es decir, poder sacar todo aquello que sea manejo de la consola, ¿sí? Bueno, entonces, en un primer momento, la primera función que surgió es ingreso entero, pero después uno puede seguir puliendo este código y decir, bueno, perfecto, pero para hacer acá tenemos la siguiente versión, acá tenemos la implementación de la función ingreso entero, y ahora acá tenemos, como pueden ver, ingreso entero. Es decir, se empieza a achicar el código espagueti en la medida que empezamos a reemplazar esas líneas de código por las llamadas a las funciones. Y por otro lado, empiezo a separar el código en los prototipos de las funciones que voy extrayendo del código espagueti y la implementación de estas funciones. Entonces la idea después es que este código me lo lleve a otro programa .c, a otro .c para poder compilarlo aparte, ¿no? Esa es la idea. La versión 3, la versión 3 sigue digamos, sacando este espagueti, y ahora, además de ingreso entero, hay otra función, porque dice, bueno, yo puedo hacer una función más abstracta todavía, más genérica, y yo digo, ¿qué es ingreso entero? Y bueno, ingreso entero tiene que hacer un fgets, digamos, de una variable de tipo carácter, de la cantidad de caracteres que yo le diga, y luego tengo que hacer una toy de eso. Bueno, ahora yo puedo pensar en una versión más abstracta de ingreso entero que la puedo llamar ingreso. Ingreso va a ser una función que recibe el título, el largo, la cantidad de caracteres que pretendo ingresar, y un lugar en donde depositar los caracteres ingresados, que yo la llamé buffer, ¿sí? Es decir, lo que se ingresa por teclado queda copiado en buffer. Entonces, lo único que hace esta función es un printf y un fgets, nada más. Esas dos funciones. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué hizo esto? Porque yo ahora, desde ingreso entero, llamo a la función ingreso. Entonces ahora, ingreso entero es un reuso de la función ingreso. Y yo mañana te puedo hacer, en vez de ingreso entero, te puedo hacer ingreso W, para hacer un ingreso de un W. Imaginen qué va a ser ingreso W. En su interior va a volver a llamar a la función ingreso. Imagínense que después quiero hacer la función esta de ingreso si no. Bueno, en su interior va a llamar
a ingreso. Entonces, es como una pirámide, ¿no? Es decir, allá arriba tengo ingreso, y de ingreso se deriva ingreso entero, ingreso W, ingreso si no. Es decir, hay como una especie de jerarquía, ¿no? Es decir, lo más abstracto de todo es este ingreso que está acá, y este ingreso entero, a su vez, como pueden ver ustedes acá, ahí si lo ven bien claro, ahí, ingreso entero está llamando a la función ingreso, ¿sí? Bueno, esa es la idea, esa es la idea, ¿no? No sé si se logra entender cómo hay que pulir todo este código romerizado para desromerizarlo en un conjunto de funciones, que cuanto más abstractas mejor, para poder reusar código. De este código ustedes tendrían que sacar al menos 2 librerías y un módulo, ¿sí? Esto es lo máximo que se puede hacer. Una librería tendría que ser para el manejo de la consola, es decir, por las funciones ingreso, ingreso entero, ingreso si no, ingreso. Todas esas tendrían que ir a una librería de consola, de manejo de consola, ¿sí? Ponerlo aparte, armar el punto H, el punto C, bueno, todo lo que ustedes ya saben del año pasado, pero por lo menos eso habría que sacarlo aparte, ¿sí? del código. Y dentro del código habría que llamar a esa función, ¿sí? Como mínimo, ingreso entero, ingreso si no, ¿sí? Bien. Entonces, ahí ya podemos reusar todo lo que es consola, todo lo que es terminal. Ahí ya lo podemos reutilizar. Después, la otra cosa que ustedes pueden hacer es hacer un reuso de todo lo que tiene que ver con el manejo de archivos. Porque fíjense en ustedes que es bastante reiterativo que para poder, por ejemplo, todo esto que estamos haciendo acá para crear determinada cantidad de registros del archivo, uno lo va a tener que hacer con todos los archivos de acceso directo que tengan toda la aplicación. Es decir, vamos a hacerlo, si hay 50 archivos, vamos a tener que hacerlo 50 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que hacer esto en una librería? Hay que hacer otra librería, aparte del manejo de consola, habría que hacer otra librería que sea para el manejo de archivos, ¿sí? Bueno, ¿qué restricción le pueden poner a esa librería? Bueno, miren, esta es una librería genérica para manejo de archivos de acceso directo que permite leer y grabar de registros, con la salvedad de que el primer byte de cada registro es estado. Lo que viene atrás, no sé ni me interesa, pero el primer byte siempre va a ser el byte de estado. Entonces, es la única limitante. Y lo que también tendríamos que ponernos de acuerdo es que ese byte, cuando vale 0, significa que está vacío, cuando vale 1, significa que está ocupado, y cuando vale 2, significa que está borrado, ¿sí? Y implementar en esa librería toda la lógica, digamos, de manejo de archivos, ¿sí? ¿Qué lógica tendría que tener? Bueno, eso lo tienen que pensar, lo tienen que abstraer y tienen que ver de qué manera lo pueden armar, pero les comento, va a haber una función para leer un registro, va a haber otra función para grabar un registro, ¿sí? ¿Qué datos le tenemos que pasar para leer o para grabar un registro? ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero acá el registro es de tipo RCLI, ¿cómo hago yo la librería para manejo de archivos, ¿no? Bueno, una posibilidad. Una posibilidad podría ser, supongamos, a ver, vamos a llamarla rel leo, le vamos a pasar un número entero, que sea número de registro leer, ¿qué más vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar, a ver, por ejemplo, vamos acá, ven, fíjense que hace un fsic y hace un fread, ¿sí?
hace un FSIC y hace un FREAD. Vamos a necesitar un lugar en donde depositar, un puntero en donde depositar eso que vamos a leer, ¿sí? Y también tenemos que saber la cantidad de bytes a leer, ¿sí? Como pueden ver acá. Necesitamos saber el número de registro, que lo podemos sacar de acá, lo que sería n código menos 1, sería el número de registro, ¿sí? El tamaño, que sería en este caso el size of the clip, pero la librería no tiene que ser escrita para rclip, ¿se entiende? Porque si no, trasladamos el código espagueti a la librería. La librería tiene que ser void, no sabe qué tipo de dato es. Puede servir para cliente, para producto, para lo que sea, para cualquier cosa. La librería tiene que ser pensada en términos genéricos y reusables. Así que entonces acá podría llegar a ser número de registro, otro entero que sea el tamaño del registro, y void asterisco registro, ¿sí? Entonces, lo que haría esto, entonces, en vez de hacer el FSIC y el FREAD, yo le tendría que poner, yo tendría que decirle, ¿cómo la llamé? La llamé RELEO. Vamos a correr esto acá. Yo tendría que decir, en vez de el FSIC y el FREAD, yo tendría que decir RELEO. El número de registro, ¿cuál sería? Sería n código menos 1. El tamaño de registro, ¿qué sería? El size of the rclip. El size of the rclip. ¿Y en dónde quiero? ¿O dónde está el registro que yo pretendo leer? Y está acá. En #R quiero que me lo quede. Entonces yo reemplazaría estas líneas por RELEO. Entonces RELEO es una función de una librería, digamos, de manejo de archivos de acceso directo, ¿no? De acceso directo que me sirve para este archivo en particular y para cualquier otro archivo. Entonces voy a tener uno para leer, otro para grabar, para crear el archivo, etcétera, etcétera. Así yo puedo crearme una batería de 3, 4, 5 funciones que sirvan, digamos, para el manejo de archivos de acceso directo, en donde el primer byte sea el estado, ¿no? En donde el primer byte sea el estado. Esa es la idea. Entonces, de acá, de este código romerizado, espagueti, tendríamos que sacar por lo menos 2 librerías. Tenemos que sacar la librería de manejo de consola y la librería de manejo de archivos, ¿sí? Bueno, eso, que ustedes logren hacer eso, significa que ustedes están pudiendo abstraer un código espagueti, chorizo, como los que hicieron el año pasado, y transformarlo en algo más abstracto, más reusable. Eso es una habilidad que todo programador tiene que tener, y mucho más si pretendemos aprender programación orientada a objetos, ¿no? Porque son todas abstracciones, ¿sí? ¿Se entiende un poco esto? Si no, bueno, se puede profundizar un poco más, digamos, con algún video o algo, pero es un concepto que realmente no es muy sencillo de explicar. Voy a detener.